supuestamente a inicios del kirchnerismo, durante la década ganada, se llevaba a cabo un desendeudamiento fenomenal. Más de la mitad de la deuda era saldada por los kirchneristas y de hecho se cancelaba la totalidad de la deuda con el FMI, y este organismo, luego de 28 años de intervención en la política económica argentina, se retiraba del país. Sin embargo, ¿es acaso real este relato o oculta alguna trampa? ¿Cómo hicieron Néstor y Cristina para pagar tanta deuda? Al fin y al cabo, los datos no mienten. Bueno, quédate que te cuento lo que en realidad pasó. El 15 de diciembre, Néstor Kirchner anunciaba el adelanto del pago de la deuda del FMI por casi 10.000 millones de dólares. O sea, el presidente decidía pagarla antes del plazo en el que normalmente se debería de haber pagado, para que así se salde esta deuda y terminar con 30 años de intromisión de este organismo. Esto fue un gran hito para el relato kirchnerista, además de una reducción de casi el 70% del total de la deuda pública. Sin embargo, para saber si esto efectivamente fue así, tenemos que saber, bueno, qué situación heredó el kirchnerismo. Bueno, resulta que al final del siglo XX se destacó por tener una aceleración del endeudamiento externo, un desempeño económico nefasto, déficits fiscales muy grandes, una necesidad de dólares insaciables para contener su inestable precio, producto justamente de la inflación y la desconfianza, una inestabilidad política tremenda y muy malas y negligentes decisiones terminaron desencadenando un exceso de endeudamiento, sobre todo en moneda extranjera en nuestro país. La deuda, que estaba en menos del 15% del PBI más o menos para los 70, o sea que era equivalente al 15% de lo que producía Argentina en todo un año, terminaba en 147% del PBI en 2002, o sea, una vez y media lo que produce Argentina en un año, casi que se multiplicó por 10. Sin embargo, tan solo en el año 2000, o sea 2 años antes, la deuda era del 50% del PBI. ¿Cómo es que se triplicó la deuda en solo 2 años? Esto es algo que es totalmente inédito, esto no pasa casi nunca en ningún lugar del mundo. ¿Cómo llegamos a esa situación? Y sí, es muy importante entenderla para saber qué recibió luego después el kirchnerismo y cómo hizo para supuestamente pagarlo. Bueno, resulta que nuestro país venía con un exceso de endeudamiento ya a fines de los 90 y se sabía que no iba a poder hacer frente a estos pagos. De hecho, se tenía previsto gastar el 20% de los recursos del Estado en 2001 solamente a pagar deuda, lo cual es una monstruosidad. Por ejemplo, en 2025 se estima que se va a destinar 1/3 de esto, y encima Argentina hoy también tiene problemas muy graves de deuda. Así que bueno, se intentaron buscar soluciones en ese momento, y también hay que tener en cuenta que el FMI estuvo en todo el proceso. O sea, los tipos miraban todo lo que hacía el Estado argentino, presionaban e imponían condiciones con el fin de que nuestro país tome determinadas decisiones. Así que entre un montón de planes fallidos y renuncias, Domingo Cavallo asume esta responsabilidad, sobre todo a través del famoso mega canje, donde se intercambiaba la deuda ya existente del Estado por otros títulos públicos con mayor tasa de interés y un vencimiento más largo. O sea, básicamente la gente que tenía que cobrar dinero ahora pasaría a cobrarlo después, pero con un aumento de los intereses. O sea, conforme más pasa el tiempo, la cantidad que va a cobrar va a aumentar mucho, con lo que la deuda tenía un vencimiento posterior, bueno, pero aumentaba mucho en su monto. Malo. Pero es que esto no es todo, porque el megacanje no se pudo aplicar a toda la deuda argentina, todavía quedaba mucha por solucionar, y el presidente del momento, de la Rúa, bueno, ya sabemos que no terminó muy bien, y el problema todavía debía de ser resuelto. Bueno, después de lo del helicóptero, justamente en esta semana que Argentina tuvo 5 presidentes, asume Adolfo Rodríguez Sá, sin más declara el default, o sea que no va a pagar las deudas y ya está, y bueno, duró simplemente un par de días en el cargo y asumió Duhalde. Y recordemos que un default es de las peores cosas que le puede pasar a una economía, o sea, realmente esto era un caos. Así que bueno, Duhalde aplicó un ajuste del gasto público y en general varias medidas para salir de la crisis, sobre todo las que a nosotros más nos interesan porque hizo varias cosas. Es el tema de salir de la convertibilidad y devaluar el peso. Lo que pasó es que el dólar dejó de costar 1 peso y, redondeando, pasó a costar 3 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora necesitas el triple de pesos para comprar el mismo dólar. Y claro, la economía argentina está en pesos y una enorme porción de la deuda estaba en dólares. O sea, esto quiere decir que ahora la economía argentina, que está en pesos, necesita el triple de la cantidad de pesos para pagar la deuda en dólares, que seguía siendo la misma cantidad de dólares. Por esto mismo se triplicó la deuda. Pasamos de 50% a 147% del PBI. Esta es una explicación súper simplificada, pero nos alcanza. Tenemos una deuda en dólares enorme, mucha ya renegociada con el megacanje, pero también tenemos mucha deuda defaulteada, o sea, un montón de gente a la que se le tenía que pagar y bueno, no se le pagó. Y en algún momento hay que pagarle o algo hay que hacer, por alrededor de 80.000 millones de dólares, lo que era más o menos el 90% del PBI. Para que tengas una dimensión de lo que es el 90% del PBI, es como si absolutamente todos los argentinos y todas las empresas argentinas tengan que destinar toda la producción de un poco más de 10 meses del año solamente a pagar deuda. Es como que vos tengas que trabajar 10 meses del año pero sin cobrar salario. Que igual no quiere decir que se tenga que hacer eso, es para tener una idea de la magnitud. Y además estábamos en un contexto donde la economía estaba cayendo muy fuerte, los salarios, la pobreza, el desempleo, todo números ultra rojos, pero es verdad que gracias
gracias a la devaluación, alguna subida de impuestos como por ejemplo las retenciones, el ajuste del gasto público, el superávit fiscal conseguido y varias cosas más, con los enormes costos que tuvo y con todo lo cuestionable que fue la gestión de Duhalde, resulta que bueno, el rebote de la economía estaba cantado y se venían años donde el crecimiento económico iba a ser muy elevado simplemente porque veníamos de un piso muy bajo y porque sobre todo la devaluación ayuda mucho a que haya un rebote económico. Ahora que tenemos el contexto del desastre que fue la crisis del 2001 solamente con la deuda, podemos ir con la asunción de Néstor Kirchner, pero primero hay que tener en cuenta un dato y es la composición de la deuda, porque resulta que la mayoría de esta que no se había pagado correspondía sobre todo con bonistas particulares e instituciones, o sea, no sé, bancos normales, personas, empresas, algunas instituciones como por ejemplo, no sé, las AFJP, porque por lo general la deuda con bancos internacionales muy importantes, deuda con otros países o por ejemplo con organismos multilaterales como el FMI, esa se había honrado toda en tiempo y forma, salvo la que se prestó a través del Club de París, de la cual ya vamos a hablar después. Bueno, resulta que estos bonistas particulares de por sí solos, de manera individual, no pueden negociar con el Estado argentino, entonces se agrupaban en asociaciones que para el 2004 eran más o menos 22. Estas asociaciones estaban repartidas por todo el planeta, tenías en Italia, en Estados Unidos, en Suiza, reclamando, bueno, que se les pague lo que corresponde, y la asociación más importante estaba acá, en Argentina, la Asociación de Damnificados por la Especificación y el Default. Estos tenían más del 40% de la deuda defaulteada, o sea, un montón, y eran compuestas, por ejemplo, por varias instituciones importantes como, bueno, las mismas AFJP, que tenían alrededor del 16% de la deuda defaulteada. Recordemos, las AFJP son las administradoras de los fondos de jubilaciones y pensiones. Así que bueno, el Estado argentino arrancó las negociaciones allá por el 2003 con una propuesta donde se establecía un 75% de quita nominal, o sea, sobre el principal valor de la deuda que excluye a los intereses, después yendo a los intereses que no se reconozcan los que deberían de haber corrido luego del default, y obviamente los acreedores no aceptaron porque estarían perdiendo un montonazo de dinero. En 2004 después ya medio que se empezó a pudrir todo y un juez estadounidense dio curso a un juicio contra Argentina que además unificaba a todos los reclamos por los damnificados. Así que bueno, el Estado argentino esta vez medio que se puso las pilas y propuso algo mejor. Esta vez la quita iba a ser del 63%, pero además el Estado emitiría nuevos bonos, o sea, iba a emitir nueva deuda por alrededor de 40.000 millones de dólares, equivalentes más o menos al 60% de la deuda canjeada, y estos bonos iban a ser emitidos en muchísimas monedas distintas y la gran mayoría de estos con ajustes por inflación. Además emitirían bonos que se ajustarían según el PBI, o sea, según el crecimiento económico. Si la Argentina crecía, pagaban más; si la Argentina crecía menos, pagaban menos. Y el Estado además se comprometió a, durante los primeros años, tener superávit primario, bueno, para poder pagar los intereses de la deuda. Resulta que esta deuda no fue aceptada por la GCAP, el Comité de Bonistas de Estados Unidos, que era la tercera asociación damnificada más grande del extranjero, pero sí aceptaron el resto de los bonistas, que eran más o menos un 76,1%, un montón. Y recordemos que todo esto sucede a la vez que el rebote fenomenal de la economía durante el kirchnerismo después de la crisis del 2002, y unos años después a la vez del contexto internacional fenomenal que se estaba viviendo en el mundo, que beneficiaba muchísimo a la Argentina, con el precio de las commodities, sobre todo la más importante, la soja, en un valor altísimo, una lluvia de dólares que le caía al país del cielo, además de que luego de la brutal devaluación la moneda argentina se estaba apreciando, lo cual ayudaba a la reducción de la deuda en dólares respecto del PBI, y en general un crecimiento económico extraordinariamente alto. Y ahora es donde nos acercamos a uno de los hitos del video que queremos averiguar si es verdad o no, y es el tema del FMI. Resulta que el más o menos 24% restante de los bonistas que no aceptaron el canje, bueno, siguieron actuando sobre todo de manera judicial. Ya no eran negociaciones en buen tono, sino que estaban intentando meter presión para que el Estado agarre y, bueno, honre sus deudas de manera agresiva, intentando solicitar embargues o cosas por el estilo. Y sobre todo intentaban meter presión a través del FMI, que recordemos seguía teniendo injerencia en la política económica argentina hasta 2005, porque más o menos al mismo tiempo que Brasil, Rusia y Turquía, Néstor anunció el pago anticipado de la deuda con el FMI, que eran más o menos 9.600 millones de dólares, alrededor del 3% de la deuda total, justamente para reducir el condicionamiento que le ponía el organismo para realizar política económica, porque ya sabemos todos lo que tenía en la cabeza el kirchnerismo: hacer un desastre y romper todas las cuentas que haya por romper, y bueno, mientras estaba el FMI en el país no podía hacerlo, y también, bueno, por un tema político de ser el presidente que sacó al FMI de Argentina. Pero después es verdad que, bueno, en términos del esfuerzo financiero realizado por el Estado, poco y nada, repito, solamente un 3% de la deuda total. Además, esto estaba propiciado porque el FMI estaba muy expuesto, o sea, muchos países le debían mucho dinero al FMI y justamente este organismo quería reducir esa exposición, por lo que, bueno, este movimiento la realidad es que le convenía tanto al FMI como al Estado argentino. Luego de esto se vivieron 2 o 3 años de relativa paz con mucho crecimiento económico, pero claro, ya iba terminando la primera década del 2000 y resulta que la economía
economía del kirchnerismo no era muy sostenible, que digamos, además de que, bueno, seguíamos en default. Había un montón de deuda que Argentina todavía no había pagado. Resulta que por la crisis del 2008, por el temita de la ley 125 y porque en general ya la economía kirchnerista no funcionaba tan bien, y posteriormente por la caída de las commodities, o sea, del precio de la soja y esto que dijimos que hacía que haya una lluvia de dólares en el país, Cristina intentó volver a endeudarse internacionalmente justamente para conseguir estos dólares que ya le estaban faltando, pero la verdad es que, bueno, consiguió muy poco porque nadie le va a prestar dinero a un estado que todavía no honró sus deudas y sigue en default, salvo, bueno, el estado venezolano, que sí nos prestó más o menos 2.000 millones de dólares. Obviamente igual a una tasa de interés altísima, probablemente una de las decisiones más pelotudas del gobierno de Cristina. Así que, bueno, motivada por la necesidad de dólares, esta vez en 2010 vuelve a reabrirse el tema del canje con una propuesta más o menos similar, que esta vez aceptaron el 71% de los restantes bonistas. Una quita más o menos del 40% con emisión de bonos que equivalía más o menos al 66% de la deuda canjeada. Estos bonos eran muy similares a los que se emitieron en el primer canje, salvo por los bonos en pesos, que esta vez ya no se emitirían bonos en pesos, justamente porque acá teníamos el problemita de que el INDEC estaba mintiendo con los datos. Como la inflación que reflejaba el INDEC no era confiable, bueno, nadie quería tener bonos en pesos que se actualicen por menos de lo que en realidad deberían. Y el INDEC efectivamente estaba estafando a aquellos tenedores de bonos en pesos que se actualizaban por inflación del anterior canje, por informar una inflación menor a la que realmente era. Pero bueno, listo, ya está. Más del 90% del total de los bonistas que había a principios de los 2000 habían aceptado el canje. Pero ¿qué queda con el pequeño porcentaje que restaba? Bueno, estos estaban compuestos por el Club de París y los fondos buitres, que muy probablemente en algún momento de tu vida hayas escuchado los dos términos. El Club de París es un lugar donde un montón de acreedores oficiales en general se juntan, bueno, para negociar juntos. O sea que el Club de París no es alguien en sí, sino que es un lugar donde se juntan acreedores oficiales. Pero bueno, acá para simplificar le vamos a decir, bueno, el Club de París y ya está. Y los fondos buitres son gente que se dedica a invertir en deuda muy riesgosa que está a punto de ser impagada, para luego hacerle un juicio a la institución que corresponda por el 100% o por un porcentaje muy grande del monto que en realidad les pertenece. Entonces compran la deuda a 2 mangos, que está súper barata porque no se la va a pagar, entonces no la quiere nadie, y después luego del juicio terminan teniendo una ganancia extraordinaria. Con el Club de París se acordó en 2014 a través de una negociación llevada a cabo por Kicillof cuando era ministro de Economía, pero con los fondos buitres el kirchnerismo jamás llegó a un acuerdo. De hecho, el Estado argentino sufrió varios embargos y en general tuvo problemas para pagar deudas que sí quería pagar por una medida tomada en Estados Unidos que impedía el giro de dinero que había de Argentina en Estados Unidos en ciertas cuentas bancarias para pagarle a gente que sí le quería pagar el Estado argentino, y esto era básicamente una forma de castigar que el Estado argentino no le pague a todos. Entonces, hasta que no le pague a todos, ese dinero no se iba a poder girar. Entonces, lo que pasó es que Argentina entró en default otra vez, justamente porque ya sea por la medida que tomó Estados Unidos o por lo que sea, no estaba pagando otra vez deuda que se había comprometido a pagar. Y así como el kirchnerismo llegó al poder en default, luego de 12 años abandona el poder también en default. Y antes de ver mi opinión sobre lo que hizo el kirchnerismo y si es tan heroico como lo pintan, tenemos que saber que cuando asumió Macri, justamente con una negociación a cargo de Toto Caputo, se pudo acordar con los fondos buitres, se levantaron los embargos y Argentina salía definitivamente del default, con lo que, bueno, se recuperó el crédito internacional, o sea, Argentina podía volver a pedir prestado dinero y en general, bueno, estos problemas se solucionaron. Sin embargo, bueno, como ya sabemos, el gobierno de Macri tomó muy malas decisiones en política económica, fue un gobierno de mierda, se endeudó excesivamente en muy poco tiempo, llegó determinado momento en el que el mercado internacional le dejó de prestar dinero porque sabía que el Estado argentino era insolvente, momento en el que Macri vuelve a acudir al Fondo Monetario Internacional para tapar este agujero que igual no sirvió para nada. Durante y después de esto no corrigió absolutamente, no realizó ningún tipo de ajuste ni ningún tipo de reforma que realmente funcione para convertir el Estado en un Estado solvente que pueda honrar sus deudas. Y entonces, bueno, en el gobierno de Mauricio, en un tiempo totalmente récord, luego de 4 años de salir del default, que volvió a entrar en default el Estado argentino por no poder pagar unas letras, o sea, una deuda de corto plazo que emite el Estado argentino, y decidió de manera unilateral, o sea, sin consultarle a los tenedores de esa deuda, modificar las condiciones de esa deuda y extender los plazos, qué sé yo, bueno, patear la deuda para adelante. Pero esto no fue una negociación voluntaria, o sea, es virtualmente un default, aunque desde el Estado argentino dijeron que es una reestructuración y no sé qué, bueno, falopa, todo mentira. Después asume Alberto, defaultea de nuevo, más deuda, convirtiéndolo ya en el 4º default del siglo XXI, una bestialidad. Bueno, y
igual después logró acordar con los bonistas y con el FMI, pero el acuerdo con el FMI lo volvió a romper después. Y luego de esto, bueno, tenemos la asunción de Javier Milei. Realizó el ajuste, de momento honró todas las deudas que el Estado argentino tenía que pagar. Y bueno, hay un clima como de duda, ¿no? De expectativa. A ver qué pasa, si el Estado argentino efectivamente puede pagar todo lo que tiene que pagar en tiempo y forma o no va a poder ser. Es una situación que de momento sigue siendo delicada. O sea, hoy Argentina no está en default. El problema es que vuelva a entrar en default de nuevo por no volver a pagar. Así que bueno, yendo a la conclusión. ¿Es verdad que el kirchnerismo pagó las deudas o no es verdad? Bueno, la realidad es que si esa es la pregunta, la respuesta es que no. De hecho, hicieron todo lo contrario. Lo que hicieron es no pagar. Y gracias a que no pagaron es que desendeudaron al país. Aunque igual de todos modos hay que reconocer que esa deuda era totalmente impagable. Así que hicieron lo que probablemente hubiese hecho cualquier gobierno en general, que era bueno, renegociar y ya está. O sea, esa parte la realidad es que no me parece ni mala ni buena, sino que hicieron más o menos lo que había que hacer. Luego, particularmente sobre el FMI, me parece que hay mucha vendida de humo en esa historia. Sí, es verdad, Néstor Kirchner sacó al FMI del país, pero fue algo más que nada político, fue más que nada un símbolo eso, un gesto. La verdad es que el esfuerzo financiero que hizo el Estado argentino para sacar al FMI fue minúsculo. De hecho, el problema de la deuda argentina no era la que teníamos con el FMI, porque al FMI efectivamente le veníamos pagando en tiempo y forma, y de hecho la verdad es que la política económica que el FMI le decía al Estado argentino que haga no era nada del otro mundo. De hecho, lo que luego hizo el kirchnerismo fue muchísimo peor, mucho más irresponsable y negligente, lo cual no quiere decir que yo defienda al FMI. Para mí es una institución nefasta que no debería de existir. Y es más, de hecho fue tan mala la política económica que después tomó el kirchnerismo que pasó de recibir un Estado relativamente ordenado con superávit primario que era capaz de renegociar la deuda y ser solvente a lo largo del tiempo. Sin embargo, se mantuvo en default durante el 100% del kirchnerismo. O sea, los tipos literalmente lo hicieron a propósito porque a propósito no querían renegociar la deuda. O sea, son totalmente descerebrados. De hecho, había una ley que se llamaba Ley Cerrojo que lo que hacía es que no permitía que se reanudase el canje del 2005. De hecho, para que se reanudara ese canje, el canje del 2005, en 2010 se tuvo que quitar esa ley. O sea, es para cagarlos a trompadas. Los tipos podrían haber salido del default muchísimo antes y no lo hicieron por algo político totalmente cavernícola. Por esta actitud tonta de no querer renegociar es que justamente recibieron un Estado en default y devolvieron un Estado en default. Y esto encima durante el mejor contexto internacional de la historia argentina, donde le llovían dólares al Estado. Es una cosa que es inentendible. El Estado argentino tenía guita de sobra para renegociar y poder pagar todas las deudas, pero los tipos decidieron, no sé, triplicar la cantidad de jubilados, por más que estos no tengan aportes. Y claro, así no te va a alcanzar la plata. Y de hecho, esto es para mí lo más grave de todo, es que recibieron un Estado solvente y devolvieron uno insolvente, porque el nivel de exceso de gasto que dejó el kirchnerismo obligaba sí o sí a las administraciones siguientes a hacer un fuerte ajuste del gasto público y a desregular también mucho la economía, porque habían hecho desastres en materia de regulación, para que esto no termine eventualmente en un nuevo default o en un incremento considerable de la inflación, cosas que de hecho terminaron pasando las dos juntas a la vez. Así que no rescato absolutamente nada de lo que hizo el kirchnerismo, sobre todo en política económica. Los tipos son un desastre. Probablemente fue una de las gestiones más antieconómicas de toda la historia argentina. Los tipos hicieron realmente chamanismo. O sea, los tipos podían salir del default renegociando una deuda que tranquilamente podían pagar con todo lo bueno que hubiese sido eso para la economía argentina, y no lo hicieron por motivos políticos. Es realmente para cagarlos a trompadas. Es impresionante. Así que la gestión de la deuda por parte del kirchnerismo fue terrible. Te dejo acá otro video donde en general desmentimos toda la década ganada y no solamente la parte de la deuda. Si quieres ver videos exclusivos puedes hacerte miembro o puedes hacerte Patreon, te lo dejo todo en la descripción. Además vas a poder sumarte al grupo de WhatsApp y aparecer en los próximos saludos. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Muchas gracias a quienes me donan por Cafecito o por Mercado Pago, también te dejo eso en la descripción. Y por último, como siempre, te mando saludos.